Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Y hoy el tema le hemos puesto Camino al Pentecostés. Camino al Pentecostés. Y quiero que leamos primero Hechos 20, vamos a leer del 13 al 16. Hechos 20, del 13 al 16. Así que búsquelo en su Biblia. Hechos 20, del 13 al 16. Y dice de la siguiente manera: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samas. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar, ¿cuándo? El día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy bien. Entonces vemos, aquí nos empieza a relatar Lucas que ellos estaban en un viaje, y entonces Pablo toma una decisión importante, y es de que él dice: yo no voy a pasar por Éfeso, yo no me voy a detener, tengo prisa porque quiero estar en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y entonces aquí surgen varias preguntas. La primera es: ¿por qué Pablo tenía tanta expectativa, tanto deseo por estar en Jerusalén para celebrar esta fiesta de Pentecostés? ¿Por qué tenía tanta expectativa? ¿Por qué quería llegar ahí? Y lo otro muy importante es: ¿por qué tenía que ir a Jerusalén? Esa es otra pregunta. Y lo otro es: ¿de dónde viene Pentecostés? ¿Qué significa esa fiesta? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy como la iglesia de Cristo en estos tiempos? Entonces vamos a contestar esas preguntas juntos. Así que va a ser un viaje bien bonito, bien emocionante. Vamos a ir por la Biblia estudiando esto, y el deseo de mi corazón es que usted se llene de expectativa para lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Amén. Muy bien, vamos a empezar viendo cuál es el origen de Pentecostés. Así que vamos a leer Levítico 23 del 15 al 16, Antiguo Testamento. Así que nos devolvemos unas páginas y cientos de años de historia, y vamos a ver el origen de esta fiesta. Levítico 23 del 15 al 16. Oigo unas páginas todavía, entonces me gusta que traigan la Biblia en físico, eso es bueno. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Este es el origen de la fiesta. Ahora, como ven, al principio tenía un carácter agrícola y se conocía como la fiesta de las semanas. Pentecostés es el término griego. Recordemos que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término que se utilizaba en el hebreo era un término que se llama Shavuot, que lo que significa son semanas, porque a partir de la Pascua se contaban 7 semanas. ¿Al cómo andan en matemáticas? 7 por 7, 49. Su profesora de matemáticas estaría muy orgullosa. 7 por 7, 49. Entonces, una vez que se cumplían esas 7 semanas, al día siguiente,
que era el día 50, entonces toda la gente venía con los granos, con las primicias de la cosecha, a ofrecérselas a Dios. Y entonces por eso se conocía como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o de las primicias. Pentecostés es el término griego que se utilizó para referirse a esta fiesta. Pentecostés, por ejemplo, penta es el término que se refiere a todo lo que es 5. Entonces, por ejemplo, cuando se dice pentagrama, como en la música, es porque son 5 líneas. Por ejemplo, pentacampeón, como Saprissa, porque quedó 5 veces campeón seguido. Es para que lo entiendan, ¿verdad? Entonces, Pentecostés es compuesto y entonces significa 50 o 50. Entonces, cuando alguien le diga, es que mis papás van a cumplir 50 años de casado, entonces Pentecostés. Bueno, porque significa 50, porque eran 50 días después de la Pascua. Entonces, Pentecostés era una de las 3 fiestas judías importantes donde todo el pueblo se convocaba y se reunía para celebrar. La primera era la Pascua, que para nosotros la celebramos en Semana Santa, es lo que conmemoramos, más o menos por marzo o abril. Entonces, con la Pascua se inician 7 días que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la Pascua y los panes sin levadura, porque durante 7 días no comían pan con levadura, solo pan sin levadura. 50 días después de la Pascua venía Pentecostés, o la fiesta de la cosecha o de las primicias, y también más o menos como en septiembre, octubre, la otra fiesta donde se convocaban, que era la fiesta de los tabernáculos. Que lo que hacían en esa fiesta era recordar el tiempo en que Israel vivió en tiendas en el desierto. Entonces, estas eran las 3 fiestas judías principales de convocación: Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Ahora, vean qué importante esto, y aquí vamos entendiendo cosas importantes. Y es de que Dios utilizó en su programa eterno, Dios utilizó estas fiestas judías para cumplir sus propósitos y darles un significado nuevo. Entonces, por ejemplo, sabemos que Jesús murió en la Pascua. Durante la Pascua fue que murió Jesús. Y vean que Dios tenía el programa tan establecido, vean qué increíble Dios, que la Biblia nos dice que Jesús murió a la hora 9, que para nosotros sería las 3 de la tarde. Pero esa hora era la hora justa donde se sacrificaban los corderos pascuales. Y ese era el momento en que Cristo, que era el cordero, estaba muriendo en la cruz. Entonces vean cómo Dios utiliza las fiestas como parte de su programa, en este caso la Pascua. Veamos este ejemplo en 1 Corintios 5, del 7 al 8. 1 Corintios 5, del 7 al 8, para que veamos cómo Pablo nos explica cómo a través de esta fiesta de la Pascua, por ejemplo, tiene un significado nuevo en Cristo. Entonces leamos 1 Corintios 5, del 7 al 8. Entonces les decía que en la fiesta estaba la Pascua, iniciada con la Pascua, y luego venían 7 días que eran los panes sin levadura. Entonces, por ejemplo, vean lo que dice Pablo respecto a esto. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo a partir de Cristo ahora tiene un nuevo significado. Porque por eso Juan, cuando vio a Jesús por primera vez, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la antigüedad se sacrificaban corderos continuamente, todos los días, pero Cristo, que es el Cordero de Dios, se sacrificó una vez, porque su sacrificio fue único, perfecto y suficiente para nosotros. Muy bien, entonces vamos a ir viendo esto. Ahora, otra cosa importante con las fiestas es que cuando ya los judíos, el pueblo de Israel, conquistó la tierra prometida y ya vino el tiempo del reinado, ellos conquistaron parte de las ciudades que ellos conquistaron, fue la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando David empezó a reinar en Hebrón, pero luego él dijo: yo quiero establecer mi reino y que la capital de Israel
sea Jerusalén. Y sabemos que después su hijo Salomón construyó en Jerusalén el templo y el palacio real. ¿Eso qué significó? Que Jerusalén se convirtió en el centro político y religioso de Israel. Y entonces cada vez que iban a celebrar una fiesta como estas, la gente, sin importar dónde vivía, tenía que reunirse en Jerusalén, y ahí es donde tenían que celebrar las fiestas. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los lugares, sabemos que en esos tiempos no habían carros, sabemos que en esos tiempos no habían trenes, no habían aviones, la gente tenía que caminar y eran distancias largas de días para llegar, por ejemplo, a Jerusalén. Entonces ya, por ejemplo, hoy estamos a una semana de Pentecostés. Entonces imaginémonos el pueblo de Israel hace cientos de años como en esta etapa. Y entonces ya tenían que estarse preparando porque tenían que emprender camino a Jerusalén. Entonces imagínense las señoras diciendo: doña María, ya tenemos que prepararnos para ir a Jerusalén. Sí, yo llevo el pan y yo llevo natilla de la vaca que tengo. Uy, sí, yo llevo unos pedacitos de cordero para hacer unos emparedados de camino. Y va a ir Juanito, tu hijo. Sí, va a ir qué dicha para que Pedrito juegue de camino. Y entonces todo el mundo estaba feliz, contento, expectante, porque iban camino a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entonces imagínense todo el barrio reunido, expectante, emprendiendo el camino hacia Jerusalén. Y entonces parte de lo que se estableció es de que se establecieron cantos para que la gente fuera cantando conforme se iba acercando a Jerusalén. Esos son los que se conocen como los salmos de peregrinación. Son los salmos del 120 al 134. Entonces leamos uno para que nos demos una idea, para que veamos cómo era esta preparación, toda esta expectativa de llegar a las fiestas. Leamos, por ejemplo, el Salmo 122 del 1 al 5. Salmo 122 del 1 al 5. Para que vean qué bonito y nos vayamos imaginando la escena y la importancia de la preparación y la expectativa para ir a estas fiestas. Salmos 122 del 1 al 5. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces, este es un ejemplo de un salmo de peregrinación. Entonces, imaginémonos, Jerusalén es una ciudad que está en lo alto, y entonces la gente para llegar a Jerusalén tiene que pasar por valles y subir, ir subiendo. Y entonces era toda una expectativa. Y por ejemplo, este es un salmo gradual. ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice que hay un salmo que es gradual? Significa que es un salmo que se cantaba, que iba subiendo de tono y de intensidad. Entonces, conforme la gente se iba acercando a Jerusalén, más duro cantaban, más expectativa habían, porque ya estaban cerca de llegar a la fiesta y de celebrar. Y entonces, si cantáramos este salmo, un ejemplo, ¿verdad? Sería algo así: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Y más cerca: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Ya casi: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Ya más cerca: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Ya llegamos. Porque había expectativa, preparación, porque estaban unidos en la fiesta. Así que eso es importante para nosotros en todo esto también,
Para nosotros sería algo así como: vamos camino a Pentecostés a ser lleno del Espíritu. El jueves, ¿verdad? Y el viernes: vamos camino a Pentecostés a ser lleno del Espíritu. Sábado ya casi: vamos camino a Pentecostés a ser lleno del Espíritu. Domingo ya llegamos: vamos camino a Pentecostés a ser lleno del Espíritu. Esa es la expectativa y la preparación que tiene que haber, porque vamos a celebrar al Espíritu Santo. Así que vean qué bonito que era. Vean qué bonito. La Biblia nos cuenta muchas cosas acerca de esto. Por ejemplo, Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Jesús, por ejemplo, nos cuenta una historia cuando ellos iban en caravana a la Pascua. Ustedes se acuerdan de esa historia. Dice que Jesús tenía 12 años. Imagínense todo el barrio de Nazaret. Iba camino a Jerusalén. Llegaron a celebrar la Pascua. Estuvieron ahí. Y entonces, imagínense todo el barrio ahí. Y entonces seguramente María le preguntó a José. Yo me imagino la cena, ¿no? Como María diciéndole a José: José, ¿has visto a Jesús? Y José, como hombre, probablemente le dijo: ahí está con los chiquillos jugando, tranquila. Bueno, pero es que yo siento algo. Ay, tranquila, mujer, vas a ver que ahí está. Pero vamos a ver, José, porfa. Vamos a ver para ver que ahí está. Vea. ¿Dónde está Jesús? Vieras que no está. Te lo dije, ¿verdad? Entonces tuvieron que devolverse a Jerusalén a traer al chiquito, que estaba todo feliz en el templo hablando con los doctores de la ley, ¿verdad? Y entonces esa fue una anécdota que pasó en una de estas caravanas, ¿verdad?, donde iban camino a la Pascua. Entonces, qué carga debe haber sido ser parte de esas caravanas. Y qué bonito que el otro domingo nos veamos todos juntos ahí mientras venimos caminando aquí a la ciudad a encontrarnos con el Espíritu. De eso se trata. Que sea algo todos unidos, de fiesta, celebrando, cantando, felices. Y que por favor no se pierda ningún chiquito, por favor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese era el cambio, ese era el asunto. Ahora, vámonos a los tiempos de Jesús. Acabamos de hablar del Jesús niño. Ahora hablemos del Jesús ya grande. Porque entonces pasa lo siguiente. Aquí quiero que pongan mucha atención. Esta historia va a ser emocionante. Así que amárrese los cinturones. Entonces sabemos que Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Él empieza, conforme se acerca el tiempo, Él empieza a hablarle a los discípulos: ya casi me llega el tiempo. Tengo que ir a Jerusalén para ser crucificado. Y sabemos que los discípulos al principio no entendían muy bien esto. ¿Cómo Jesús y todo el asunto? Y entonces llegan a Jerusalén. Sabemos que Jesús llega un domingo de Ramos, la gente lo recibe de forma increíble: Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor. Jesús entra triunfante en Jerusalén, celebra la Pascua con sus discípulos. Ubiquémonos, estamos en la Pascua. Y Jesús es crucificado. Jesús muere. Y entonces cuando Jesús muere, el desánimo viene sobre todos los discípulos, en especial Pedro, porque le había dicho a Jesús: yo voy a dar la vida por ti. Y Jesús le dijo: ay, Pedrito, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y cuando eso sucedió, Pedro se amargó tanto y se sintió tan mal que abandonó el apostolado. Todo era desánimo, todo era tristeza. Parecía que todo se había acabado. Pasa un día, 2 días, 3 días. Llegan a buscar a Jesús. La piedra está removida y el ángel les dice: ¿para qué buscan al que resucitó? Jesús había resucitado. Y entonces se empieza a crear algo, porque entonces Jesús resucita y resulta que van 2 caminantes por un camino llamado Maús, tristes, desolados. Se les aparece Jesús. ¿Por qué están tristes? ¿No has escuchado lo que pasó? Jesús murió, en serio. Y les puedo contar algo. Y les empieza a contar todo lo que se decía del Mesías desde el principio. Y entonces cuando él termina de hablar con ellos, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos revelaba las Escrituras? Algo empezó a pasar ahí diferente. Se empezó a ir el desánimo y empezó a venir la esperanza, porque algo nuevo estaba empezando. Algo nuevo estaba empezando. Y entonces Jesús va y empieza a aparecérsele.
se le aparece a Pedro, lo va a buscar de nuevo. Pedro, yo sé que renunciaste, pero te vuelvo a llamar al ministerio, viene algo nuevo. Y entonces, vean lo que pasó. Leamos Hechos 1, del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. Entonces vayamos contando. ¿Cuándo llevamos ahí? Después de que Jesús, 3 días. Vamos contando, ¿ah? Qué emocionante. 3 días. Y entonces vean lo que nos dice Hechos 1, del 1 al 5. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces imaginémonos la cena, veámoslo. Entonces Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Hasta aquí han pasado 3 más 40, 43. ¿Cuánto faltaba para el día 50? 7 días, una semana. ¿Cuánto falta para Pentecostés hoy? Una semana. Estamos en un momento igualito a esto, vean, qué impresionante. Y entonces llega Jesús y les dice: esperen, esperen, porque viene algo nuevo y diferente. Porque en ese momento todos los judíos estaban preparándose para vivir el Pentecostés a la antigua. Estaban preparándose. Estaban preparando probablemente sus frutos, sus granos, preparando su expedición a Jerusalén, preparándose también para conmemorar otra cosa, porque en Pentecostés luego la tradición judía también agregó otra celebración aparte de las primicias, y era que en Pentecostés, 50 días después de que ellos salieron de Egipto, fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Entonces también ellos conmemoraban el Pentecostés, la fiesta de las primicias, y la entrega de la ley en tablas de piedra. Entonces ellos iban a celebrar eso, pero los discípulos se estaban preparando para algo nuevo y diferente. Algo nuevo y diferente. Y entonces estaban expectantes, preparándose. No tenían ni idea de qué iba a ser. No sabían qué era. Era la misma fiesta, pero nueva y diferente. Eso es importante. Algo nuevo y diferente de Dios. Así que leamos Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14. ¿Cómo se estaban preparando ellos para el Pentecostés? Y esto nos enseña muchísimo. Hechos 1 del 12 al 14. Yo ya estoy emocionado. ¿Cuándo es Pentecostés? Qué bueno, ¿eh? Hechos 1 del 12 al 14. Dicen: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entradas subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. No el otro Judas, porque ya el otro ya no estaba. De hecho, en ese momento fue que nombraron al sucesor, a Matías. Pero entonces dice: todos perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces ellos están preparándose para recibir lo nuevo que Dios tiene para ellos. ¿Y cómo están? Están unánimes y unidos.
Entonces, la preparación es importante. Debemos preparar nuestro corazón para ser llenos del Espíritu Santo. No es algo que podemos tomar a la ligera. Debemos preparar nuestro corazón. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para preparar nuestro corazón para ser llenos del Espíritu? Pablo nos revela algo importante en Efesios 5, del 11 al 20. Efesios 5, del 11 al 20. ¿Cómo debemos prepararnos para ser llenos del Espíritu? Efesios 5, del 11 al 20. Y eso va a ser importante para esta semana que se nos avecina. Efesios 5, del 11 al 20 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces vea todo lo que nos dice Pablo. Porque muchas veces no queremos ser llenos del Espíritu, porque muchas veces no queremos más de Dios, no queremos buscar algo nuevo de Dios, porque muchas veces caemos en el conformismo, en el estancamiento y en el adormecimiento, porque hay pecado y tinieblas en nuestro corazón, porque en nuestra mente lo que oímos, lo que escuchamos, nuestras palabras están en otro lado. Pero la llenura del Espíritu empieza cuando nosotros le empezamos a rendir nuestra vida al Espíritu. Ahí es cuando empieza la llenura. Cuando yo le digo: Señor, te entrego mi vida, me rindo, toma control de toda área de mi vida. Ya no quiero que haya tinieblas, ya no quiero que haya pecado. Quita todo lo que estorba, porque yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Así que es tiempo de quitar el pecado, que ya no haya tinieblas. Ya basta de malgastar el tiempo, porque muchas veces decimos: es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo de buscar de Dios. Pero eso no es cierto. Lo que hacemos es malgastar el tiempo, porque cuando queremos, lo hacemos. Y si queremos buscar más de Dios, sacamos el tiempo, porque cuando nosotros queremos algo, hacemos lo imposible, quitamos las excusas, cuando hay un corazón que realmente está apasionado, que quiere más de Dios. Así que quite el pecado, quite las excusas, quite todo lo que estorba y déle libertad para que el Espíritu haga la obra en su vida. Salga del adormecimiento. Por eso dice Pablo, y hace una referencia a Isaías 60: levántate tú que duermes, y te levantará Cristo. Ya basta de dormir. Es tiempo de que la luz de Dios venga y te levante y despiertes. Es un tiempo de un despertar espiritual en tu vida y en la iglesia. Es tiempo de despertar. Dios quiere despertarnos, llenarnos. Y entonces dice Pablo que el resultado de todo eso es que nuestro corazón se llena de agradecimiento, nuestra boca se llena de alabanza, y eso es lo que va creando un ambiente. La expectativa es algo que se contagia. Cuando ven que alguien está orando, que alguien está orando del Espíritu, qué bueno, ya sabes lo que va a pasar el otro domingo. Has leído pasajes acerca del Espíritu Santo. Uy, sí, yo quiero eso. Eso se contagia. Eso se contagia. Y ahí es donde empieza la unanimidad. Porque no es lo mismo estar unido que estar unánime. Nosotros podemos estar unidos en un lugar, pero estar buscando cosas diferentes, pensando cosas diferentes. La unanimidad, ¿cuándo viene? Cuando hay un mismo sentir, cuando todos buscamos lo mismo. En este caso, todos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Todos camino al Pentecostés,
en busca de lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Entonces, es importante todo esto, preparar nuestro corazón en la oración intensa. Como nunca antes oremos en estos días, como nunca antes busquemos de Dios. Es parte importante de la preparación y de todo lo que estamos viviendo. Muy bien. Ahora, vamos cerrando con el pasaje con el que empezamos, porque creo que ahora podemos entender un poquito mejor a Pablo. Leamos Hechos 20:16. Hechos 20:16. Y ahora lo vamos a entender muy diferente, después de todo lo que hemos hablado acá. Hechos 20:16. Y le voy a pedir a mis amigos de audiovisuales que me dejen el pasaje ahí. Y ahí lo quiero tener hasta el final. Hechos 20:16. Y dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Varias cosas importantes de este pasaje. Ya aquí no estaban hablando de Saulo de Tarso, el judío, fariseo, perseguidor de cristianos. Aquí es Pablo, el apóstol de Cristo. Y entonces él no va a celebrar el Pentecostés a la antigua. Él va a celebrar el Pentecostés de la forma nueva. Y aquí la pregunta es: ¿qué celebramos nosotros los cristianos en Pentecostés? ¿Cuáles son los motivos para hacer fiesta y celebrar en este momento en que nosotros estamos? Muchísimos. Celebramos porque así los judíos llevaban las primicias, pero en Pentecostés nosotros recibimos las primicias del derramamiento del Espíritu Santo. Fue la primera vez que se derramó el Espíritu, pero el Espíritu se ha derramado y se sigue derramando sobre toda carne. Entonces celebramos la venida del Espíritu, el nacimiento de la iglesia. Celebramos que el Espíritu en el Antiguo Testamento iba y venía y se iba, pero que ahora permanece en nosotros. Él ya no se va, hace casa en nosotros. ¿Y por qué hace casa? Porque es que los judíos iban a Jerusalén, porque ahí es donde estaba el templo, pero ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos el templo donde habita el Espíritu y la presencia de Dios. Los judíos recordaban cuando Dios le entregó la ley a Moisés en tablas de piedra, pero nosotros celebramos que Él ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos muchísimo que celebrar. Tenemos muchísimo, que se cumplió la profecía que se iba a derramar el Espíritu. ¿Y cómo no celebrar? El Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Tenemos motivos de sobra para celebrar, para estar juntos, para estar expectantes. Y con razón Pablo decía: que nada me detenga, que nada me distraiga. Vean lo que dice primero: se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Éfeso en ese momento para Pablo era un distractor, era algo que lo podía distraer, porque él estaba enfocado en llegar a Jerusalén y celebrar Pentecostés. ¿Saben? Durante este tiempo de preparación van a venir muchas cosas que van a querer distraernos, que van a querer desenfocarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pasar de largo. Pase de largo de todo aquello que lo vaya a distraer, que lo vaya a desenfocar, que lo vaya a sacar de este mover de Dios. Pase de largo. No se detenga. No se detenga. Que nada lo detenga. Les voy a contar algo que me pasó esta semana para ilustrarles esto de no detenerse. Fue una experiencia que me pasó el miércoles. Resulta que yo el domingo pasado estaba hablando de esto con la gente de Santana. Cuando ya estaba terminando el culto, no sé por qué, como que Dios me puso: dígale a la gente que se levanten un día de estos a orar de madrugada. Fue lo que me dijo Dios. Y entonces llego yo y le digo a la gente de Santana: les propongo algo. El miércoles, que pasó, levantémonos todos a las 3 de la mañana a orar para buscar de Dios. Y entonces la gente se emocionó. Y dijo: qué chiva, pastor, qué bueno, ¿verdad? Yo muchas veces he intentado levantarme a esa hora, pero no he podido, y esta vez lo voy a hacer, va a ver que sí. Y todo el mundo había una expectativa lo más vacilona, ¿verdad? Con eso, de levantarnos ese día a orar a las 3 de la mañana. La cuestión es que llego yo el martes, me acuesto tranquilo, pongo el despertador, 3 de la mañana, y me duermo tranquilo, roncando y todo. Y la cuestión es de que en medio de la noche tengo una visión. Entonces yo veo que hay como una puerta
que está ahí, pero no había paredes, era como una puerta que estaba ahí. Y empiezan a tocar la puerta. Y yo, qué raro, ¿no? Abro la puerta y no había nadie detrás de la puerta. Nadie. Y yo, qué extraño esto. En eso que yo me fijo, siento que me empiezan a ahorcar. Yo al principio pienso que es una mano. Y yo siento de verdad que me está estrangulando. Ya después percibo que era una serpiente que me estaba tratando de estrangular. Y yo estoy en esa lucha. Yo, ¿qué está pasando? Abro mis ojos. Oiga, yo sentía que el infierno se había metido a mi cuarto. Así. Era una opresión rarísima. Vuelvo a ver el reloj. ¿Saben qué hora era? Faltaban 5 para las 3. O sea, el diablo no quería que orara. El diablo quería detenerme. El diablo va a querer detenernos. Pero nada va a detener lo que Dios va a hacer en tu vida y en la iglesia. Si usted quiere ser lleno, va a ser lleno, porque es nuestra promesa. Nadie va a parar lo que Dios va a hacer entre nosotros. Es nuestra promesa. Es nuestro derecho como hijos, porque está escrito, Dios dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre no nos dará todas las cosas, y al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Nada puede detener lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Que nada te detenga, que nada te quite la prisa, que nadie te quite la fe, que nada te quite la intensidad, que nada te quite la pasión, que nada te quite la expectativa que tienes. Recuerde que el pueblo de Israel iba subiendo a Jerusalén, iban subiendo y subiendo y subiendo. De aquí en adelante nada de bajada, todo de subida. Más fe, más expectativa, más búsqueda, más deseo de Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hasta lo más alto, hasta donde Dios nos lleve. Nadie para abajo. Y así como el pueblo, yo me imagino el pueblo de Israel mientras iban caminando, probablemente mucha gente se cansaba, mucha gente se desanimaba. Yo no voy a llegar. Pero lo impulsaban, lo llevaban, porque todos iban juntos. Si usted ve que alguien se está quedando, anímelo, levántelo, dígale, ya vamos a llegar, ya casi llegamos al Pentecostés, ya casi terminamos el camino. No se quede, siga adelante, no se pierda lo que Dios va a hacer en su vida. Así que de aquí todo para arriba. Que nada te distraiga, que nada te detenga, que nada te quite la prisa y la pasión que hay en tu corazón. Porque es un día especial, único, maravilloso. Y yo quiero estar ahí. Yo no quiero que me lo cuenten. Yo quiero estar presente. Amén. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Dice la Biblia en Isaías 43, de 18 al 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios lo hará otra vez, pero lo hará nuevo y diferente. Lo hará otra vez, pero nuevo y diferente. Y por eso estamos expectantes. Un nuevo derramamiento del Espíritu, una nueva unción, renovación, nuevas fuerzas para el ministerio, cántico nuevo, nueva revelación de Dios. Que Dios traiga algo nuevo y refrescante a nuestra vida. Pero estemos expectantes, preparémonos, y que nada detenga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Señor, hoy estamos aquí expectantes como estaban aquellos discípulos en aquel aposento alto, sin saber qué iba a venir,
pero con esa expectativa y esa confianza de que tú ibas a cumplir tu promesa. Hoy, Señor, tenemos más expectativa todavía. Queremos que tu Espíritu se derrame. Queremos que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu nos santifique, que tu Espíritu nos transforme, que tu Espíritu renueve nuestra mente, que tu Espíritu de nuestro interior haga que fluyan ríos de agua viva, Señor. Lo queremos, pero sobre todo lo necesitamos. Ya no queremos estar en el estancamiento, ya no queremos estar en el adormecimiento. Hoy es día de despertar, es día de levantarnos, es día de tener expectativa, es día de decir: vamos camino a mi Pentecostés. Yo quiero lo que Dios tiene para mi vida, yo quiero ser lleno del Espíritu. Yo no quiero que nadie me lo cuente, yo no quiero que me digan qué bueno que estuvo. Yo quiero estar ahí presente, vivirlo y experimentarlo y contar mi historia y decir: yo lo deseaba con todo mi corazón, lo deseé por tanto tiempo, lo esperé y lo viví, y el Espíritu me llenó y lo conocí como nunca antes y me transformó y rompió mis cadenas y me libertó y me hizo nuevo. Yo lo quiero, yo lo espero y nada me va a detener. Yo me apresuro en mi camino a Pentecostés para vivir mi experiencia con el Espíritu, y no importa lo que venga a querer distraerme, no importa lo que venga para detenerme, nada me va a detener en mi camino para recibir la promesa de Dios. Aquí está mi vida, Señor. Gracias porque los judíos iban caminando buscando el templo, pero tú hiciste de mi vida tu templo para llenarme. Yo soy tu templo y hoy te pido con todo mi corazón: Espíritu Santo, llena este templo hoy, llena mi vida. Te deseo, te necesito. Quiero más y quiero más, y lléname. Él lo hará otra vez, pero lo hará nuevo y diferente. Es algo nuevo, es algo que no hemos experimentado, y por eso la expectativa tiene que estar en su punto máximo. Señor, que nada me distraiga, que nada quite mi mente de lo que tú quieres hacer en mi vida
y con la iglesia, Señor. Que nada me detenga. Yo quiero seguir mi camino para vivir mi Pentecostés. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú transformes mi vida, Señor. Así que todo aquello que haya querido quitar la fe, la expectativa, el ánimo, se va en el nombre de Jesús. Que Dios añada fe, que Dios añada expectativa, que Dios añada fuego, que Dios te añada pasión, deseos de buscarle en oración, que Dios te inquiete, que Dios quite toda incredulidad, que Dios quite toda duda. Aquí vamos hacia arriba, de aquí en adelante. Ya no vamos a retroceder, ya no vamos hacia abajo, vamos hacia arriba, creciendo en expectativa, porque queremos ver la gloria de Dios, porque está escrito: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Queremos ver lo nuevo, lo diferente que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, empieza a llenar nuestra mente de agradecimiento, nuestro corazón de alabanza, que nuestra boca se llene de adoración al Espíritu, palabras que digan: cuánto te deseo. Ven, Espíritu, llena mi vida. Que todos estemos en un mismo sentir, conectados para vivir una experiencia nueva con el Espíritu, Señor. Llénanos una vez más.